Aleluya. Pueden tomar asiento. Como dice la palabra de Dios, venimos siempre con temor y temblor a exponer la palabra de Dios, su santa palabra. Y el Señor unos días anteriores venía poniendo en mi corazón algo que tenía que ver con el pueblo de Dios, tenía que ver también con aquellos que hemos recibido la gracia de Dios, la salvación de nuestras almas, que hemos recibido esa libertad donde Jesucristo fue quien derrotó al enemigo. Y Él hizo todo por amor a nosotros. Todo lo que padeció fue para que tú y yo fuéramos libres. ¿Pero libres de qué? Nosotros en Cristo Jesús tenemos esa libertad para no pecar contra Él. Una libertad para no acudir o no escuchar las insinuaciones del enemigo. Pero el Señor Jesucristo habla en su palabra que vamos a leer más adelante, de que Él dice que si el Hijo, si Él nos liberta, podemos ser como verdaderamente libres. Y hoy vamos a hablar de cómo nosotros nos podemos mantener libres en Cristo Jesús. Y el título de esta prédica es Mantente libre en Cristo. Y quizás algunos de ustedes pueden decir, bueno, yo soy libre. Pero yo te pregunto, ¿estás practicando algún pecado? Entonces, si nosotros, después de estar en Cristo Jesús, que nos hizo libre, practicamos algún pecado, algo que está fuera de la palabra de Dios, que contradice la palabra de Dios, entonces no somos libres. Vamos a ir al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es una exhortación que el Señor Jesucristo nos da en este día. Si yo le preguntara a ustedes, ¿cuántos de los que están aquí son libres? Todos levantaríamos la mano, ¿sí o no? ¿Cuántos son libres? Ok, porque Cristo nos libertó. Pero Él dice que no estemos otra vez sujeto al yugo de esclavitud. ¿Por qué Él dice eso? Porque nosotros venimos a Cristo Jesús, nos sentimos libres, Él hizo algo glorioso, Él rompió las cadenas, Él perdonó nuestros pecados, tú te arrepentiste y te hizo libre. Pero hay el peligro de que podamos volver a la esclavitud, volver a lo que hacíamos antes. Hay ese peligro. Dice, está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Dice el versículo 13 de Gálatas 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces nosotros fuimos llamados a ser libres.
Dios nos creó para que nosotros fuéramos libres. Hubo una esclavitud del pecado. Cristo vino y rompió esa esclavitud. Derrotó al enemigo, aquel que nos acusaba de día y de noche. Ahora el Señor nos dice, no uses esa libertad como ocasión para la carne. Porque podemos decir, soy libre en Cristo Jesús, pero hacemos cosas que desagradan al Señor, cometemos pecado y usamos esa libertad para darnos ciertas licencias. Entonces, hay una exhortación, mis hermanos, en este día, a que nosotros estemos firmes. ¿Qué quiere decir una persona firme? Que no se deja mover, que no se deja engañar, que está preparado con la palabra de Dios y presenta defensa ante cualquier insinuación del enemigo. Esa es la firmeza, esa es la libertad. Porque nosotros, hay muchos que todavía, aún conociendo al Señor, siguen esclavos de ciertas prácticas. Y el Señor nos dice, no uses esa libertad. Él rompió tus cadenas. La palabra de Dios dice que cuando nosotros pecamos nuevamente, es como cuando el perro vuelve al vómito. Suena feo. Es como ya tú abandonaste algo y tú vuelves y lo coges. Entonces es un día donde el Señor me hablaba de que el pueblo necesita ser libre, mantenerse firme en esa libertad que Dios nos hizo libre. Y como le dije anteriormente, quizás tú digas, no, yo soy libre en Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan 8:31. Lo que el Señor le dijo a los judíos que habían creído en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Como dice, si permaneciereis en mi palabra, la clave es la palabra de Dios. La clave para mantenerte firme en el Señor es la palabra de Dios, la palabra injertada en nuestros corazones. Dice, entonces seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una palabra que dice, conoceréis la verdad. La verdad está revelada en la palabra de Dios. Cuando conocemos una verdad, cuando sabemos que algo es nuestro y que nos conviene, conocemos la verdad, no vamos a caer en las trampas del enemigo. Por eso es tan importante, mis hermanos, en nosotros escudriñar la palabra de Dios, injertarla en nuestros corazones, meditar en ella todos los días. Porque muchas veces el enemigo se burla de muchos cristianos porque dicen que son cristianos, pero practican cosas de las tinieblas. Sigue diciendo el versículo 33. Les respondieron los judíos que habían creído en el Señor: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Les reprocharon a Jesús. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Es decir, usted puede decir, yo toda mi vida he sido cristiano o cristiana. ¿Cómo usted puede decir que yo soy esclava o esclavo? Jesús les respondió: de cierto os digo,
que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Escuche bien, mi hermano y mi hermana. Podemos decir que somos libres en Cristo y que tenemos libertad, pero si tú estás practicando algún pecado, no eres libre, eres esclavo de ese pecado. Te hace hacer lo que tú no quieres. Te lleva donde Él quiere. Eso es ser esclavo. No te pertenece a ti mismo. Versículo 33. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Un esclavo está por un tiempo. El hijo permanece para siempre. Aquel que cree la palabra, aquel que vive la palabra, aquel que se mantiene firme en la libertad con que Cristo le hizo libre, va a permanecer para siempre. Aleluya. Para siempre, dice su palabra. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo, es decir, que el único que puede libertar es Jesús. Y si Él te liberta, Él es el único que te hace verdaderamente libre. Te da el poder para vencer toda tentación. Te da el poder para vencer todo pecado. Jesucristo, Él es el libertador. Dáselo fuerte al Señor. Pero no olvidemos que el enemigo va a hacer todo lo posible para esclavizarte y avergonzarte. Va a hacer todo lo posible. Por eso el Señor nos dice que nosotros debemos de ser apercibidos, que debemos de vivir atentos. Acordémonos lo que pasó en el huerto del Edén. Adán y Eva vivían una vida placentera, tranquilos, eran libres, tenían todo, todo lo tenían. Pero había alguien que estaba acechando eso, como te acecha a ti y a mí, que dice, oh, es cristiano, vamos a ver, vamos a darle un tiempecito. El enemigo dice que él está al acecho, anda como león rugiente. Y así en el huerto del Edén, al ver la tranquilidad, el gozo, la alegría, la libertad de Adán y Eva, el enemigo estaba preparando la trampa. Esperó un momento de distracción o de descuido, como lo espera también en nosotros. Dice en Génesis 3:1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del huerto de los árboles, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Ahí está la serpiente, el diablo contradiciendo a Dios. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, eso fue en el huerto del Edén, y él sigue actuando aún más
en este tiempo. Él viene a hacerte dudar de la obra de Cristo en ti. Él está al acecho. Él está diciendo, él le dijo a Eva, con que Dios ha dicho, quizás a ti te pueda decir o a mí, no lo tome tan en serio. No seas religioso. Dios te va a perdonar. Dios es misericordioso y está ahí por esclavizarte para que tú caigas nuevamente. Y sabe, mis hermanos, algo que el Señor ponía en mi corazón es que a veces uno se descuida, o por eso la palabra de Dios dice, mira que el que esté firme, que no caiga. A veces tú estás bien tranquilo sirviendo en la iglesia, pero después te da cierta libertad de, bueno, Dios me ama, no hay que tomarlo tan en serio, la gente lo está haciendo. Y poco a poco vamos como minimizando lo que significa la obediencia total. Y nos damos ciertas escapaditas. Pero el enemigo está ahí con su carnada, a ver si te gusta, si como hizo Eva, te deleita, piensa en eso, le da la posibilidad de que tú lo hagas. Él está ahí. Y si no somos sabios, si no tenemos la firmeza en el Señor, la palabra de Dios injertada en nuestro corazón, fácilmente vamos a caer. Porque si Eva y Adán estando en la plena, podemos decir, gloria de Dios, el enemigo los engañó, ¿cuánto más a nosotros? Donde hay tantas distracciones, tantas cosas que te quieren seducir. Jóvenes que es tu vida, tú estás muy joven, tú tienes que vivir la vida. Porque piensan que vivir la vida es disfrutar de los placeres del mundo, de la carne. Pero eso es muerte, dice la palabra. A los jóvenes principalmente el enemigo lo quiere atraer con tantas cosas. Y debemos de siempre orar por ellos porque hay mucha presión para ellos. La presión de los iguales, la presión de que todo el mundo lo hace, que está bien, que no es nada, Dios te va a perdonar. Debemos de orar por ellos, porque la serpiente antigua, el diablo, dice, como león rugiente anda buscando a quien devorar. Y que nosotros los adultos no seamos tropiezo para ellos. Que a veces llamándonos cristianos practicamos cosas de la carne y somos tropiezo. Porque ellos pueden decir, bueno, mi padre, mi madre, mi amigo, mi líder, lo hace. Yo me puedo deslizar también. Y dice, hay de aquellos por los cuales vienen los tropiezos. Hay tropiezos, pero dice, hay de aquellos que por tu causa un débil en la fe cayó. Así que estemos apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. El Señor nos dice, está firmes en esta libertad, en este llamado, está firme. Entonces, ¿qué Dios dice que nosotros debemos hacer? ¿Cuál es la exhortación que Dios nos da a sus hijos, a los que hemos venido a Él? Vamos a ir a Efesios 4, versículo 22. Nos hace esta invitación. Te dice a ti y me dice a mí, en cuanto a la pasada manera de vivir. ¿Cuál manera de vivir? La pasada. En cuanto a la pasada manera de vivir, como tú vivías antes de conocer a Cristo, en esa vida de desorden que vivíamos, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojarse? Quitarse. Dice, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Esa pasada manera de vivir, el Señor ahora nos dice, despójate, quítate eso, esos deseos engañosos, esos deseos de la carne. Dice, despójate, quítalo.
quítalo de tu vida, no te conviene, te va a llevar a la perdición. Es lo que el Señor quiere que hagamos. Y después que nosotros nos quitamos de ese viejo hombre, de todas esas cosas carnales, dice versículo 23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahora tus valores han cambiado. Dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Lo que tú llamabas que era bueno, quizás no es bueno. Tiene que renovarlo. El estándar que estás viviendo, los valores. Tiene que renovar tu mente. No es como tú hacías o como tú ves que las personas hacen que no conocen a Cristo. Él nos invita a que renovemos en el espíritu de nuestra mente. Y aparte de renovar el espíritu de nuestra mente, dice ahora, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora nos quitamos ese vestido viejo que estaba viciado de mentira, de rencor, de resentimiento, de amargura, de falta de perdón, de hipocresía, de tantas cosas. Teníamos ese vestido puesto y lo llevábamos y pensábamos que estábamos bien. Pero llegó Cristo, llegó la luz, llegó la palabra y nos hizo ver nuestra condición. Y el Señor Jesucristo nos hizo ver esa condición, no para condenarnos, sino para que seamos salvos, para que seamos libres y quitarnos ese vestido. Ahora Él nos dice, vístete del nuevo hombre, creado según ¿quién? Dios, en justicia y en santidad de la verdad. Ese es el vestido que tú y yo como cristianos debemos de llevar. Esa nueva vestidura según Dios, no según el mundo, no según los estándares del mundo, sino según dice Dios en su palabra. Ese es lo que nosotros debemos hacer, vestirnos de ese nuevo hombre. Debemos de resistir al enemigo. Debemos estar firmes en esa libertad. ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en la palabra de Dios? ¿Cómo podemos hacer frente a todas las acusaciones, a todos los ataques, a todas las tentaciones que vienen? Porque mis hermanos, no es un secreto, nosotros día a día somos tentados. El que no es tentado no está aquí en la tierra. Todos de alguna manera somos tentados, pero el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Y Cristo nos dio el poder para vencer. ¿Cuántos dicen amén? Él nos dio el poder para vencer toda tentación y mantenernos firmes en los caminos del Señor, mantenernos libres. Qué pena, hermano, que nosotros quizás siendo cristianos tengamos que estar arrastrando alguna vergüenza. O que el enemigo nos esté acusando, tú di que no eres cristiano. Es decir, el Señor nos hizo libres para que el enemigo no nos tenga que acusar. Y no quiero decir que quizás en algún momento alguien pueda caer y ofender a Dios, pero ahí está el Espíritu Santo que nos redarguye y nos dice, eso no estuvo bien lo que hiciste, y rápido nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a primera de Juan 2:14. ¿Cómo podemos vencer? ¿Cuáles son las armas que Dios nos da para vencer? Porque Dios no nos deja desarmados. Dios no nos va a pedir algo que ya Él no ha suplido de cómo nosotros podemos hacerlo. Él es fiel. Él no te va a decir a ti, mantente firme sin darte las armas para que tú te mantengas firme. Está en la palabra.
Lo que pasa es que a veces somos perezosos y queremos que todo venga, que alguien nos lo diga. Pero la palabra de Dios dice es la espada con la que tú vas a pelear, con la que tú vas, todo dardo de fuego del maligno puede decir escrito está. Jesucristo nos dio ejemplo de que Él, cuando fue tentado por el diablo, Él no usó palabras humanas ni nada. Él usó la palabra de Dios. Y cuando tú usas la palabra de Dios, el enemigo tiene que huir. Porque así lo dice su palabra. No es, no, tengo tantos años en el evangelio, soy tal. No, la palabra de Dios dice, porque es la palabra que el enemigo respeta. No puedes resistir la palabra de Dios. Dice primera de Juan 2:14, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo podemos nosotros vencer? Aquí el Señor nos da la clave. Primero dice a los padres, aquellos que han conocido a Dios y ya el enemigo no lo ataca, porque ya han conocido a Dios, se mantienen, no hay nada que lo pueda mover. Después dice, les escribo a ustedes jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces, para vencer al maligno, la palabra de Dios tiene que permanecer en nosotros. No hay otra. Entonces dice, ustedes jóvenes que son fuertes, a ningún joven le gusta que le digan niño. Cuando mis hijos crecieron, uno siempre quiere decirle mis niños, pero ya son grandes. Y a ellos no les gusta. ¿Por qué? Porque los niños se caen, los niños lloran mucho, etcétera. Ya ellos son jóvenes, soy fuerte. Ya no me pueden decir niño. Entonces, así es la palabra de Dios. Dice, le hablo a ustedes jóvenes que sois fuertes. ¿Fuertes en qué? Fuertes en la palabra. La palabra de Dios permanece y no solamente son jóvenes de edad, son jóvenes en el cristianismo. Que ya no se dejan vencer, que ya el enemigo no, a cada rato usted está cayendo. No, usted es fuerte porque la palabra de Dios permanece en su corazón. Y dice, con eso, dice, han vencido al maligno. Es decir, que tú y yo podemos vencer todo ataque del enemigo. Porque la palabra de Dios permanece en nosotros. Porque dice su palabra que el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros. Ese poder que tenemos, el poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos, está en nosotros. Por eso la palabra de Dios dice, no es con fuerza, no es con ejército, sino es por su Espíritu. No es porque te esfuerce, no es porque haga obra de caridad, es porque la palabra de Dios mora en ti, el Espíritu Santo es quien te ayuda. Entonces, ¿cuántos de aquí creen que son jóvenes en el Señor? Jóvenes en los caminos del Señor. ¿Cuántos son fuertes en cuanto permanece la palabra de Dios? ¿Cuánto tú estás venciendo las tentaciones que te llegan cada día? ¿Cómo la está venciendo o está cediendo? Bendito sea Dios por aquellos que se han mantenido firmes en el Señor. Que están batallando pero no se dejan porque la palabra de Dios mora en su corazón. Debemos de entender también otra realidad, que el enemigo ya fue vencido. ¿Cuántos creen eso? El enemigo ya fue vencido, ya fue derrotado. Punto. Nosotros estamos luchando contra un enemigo vencido y el único poder que tiene
Satanás, que Jehová lo reprenda, es el poder del engaño. Solamente. Él está vencido. Él fue derrotado. El Señor Jesucristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y el único poder que tiene es el que tú y yo le permitimos tener cuando creemos sus mentiras, cuando obedecemos sus mandatos. Pero Él está vencido y Él está tratando de con el engaño engañar, valga la redundancia, a los hijos de Dios. Entonces hay una realidad que tú debes de creer y entender, que tu enemigo ha sido vencido, fue derrotado. Entonces, no le demos la oportunidad de que Él actúe en nosotros, de que Él se salga con las suyas. Porque ¿qué es lo que el enemigo quiere? Avergonzar la obra de Cristo. Quitarle poder a esa obra que Cristo hizo. Y cuando Él lo hace, cuando tú y yo cedemos a sus insinuaciones. Solamente. Entonces tenemos a un enemigo vencido. Vamos a ir a Apocalipsis 12, versículo 9. Dice su palabra: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Entonces, como dijimos, el enemigo fue vencido. Dice, y ahora vino la salvación, el poder, el reino de Dios y la autoridad de Cristo. Fue lanzado fuera el que te acusaba. Como le dije anteriormente, fue derrotado. El Señor lo exhibió públicamente. Le quitó todo asidero legal, le quitó todo poder. Fue lanzado. Ahora, versículo 11. ¿Cómo lo vencemos? Dice, y ellos, ¿quiénes son ellos? Nosotros. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Le han qué? Le han vencido con la sangre del Cordero. Cuando usted dice la sangre de Cristo, se le recuerda al enemigo lo que pasó en la cruz del Calvario. Entonces tú y yo le podemos vencer, le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Hay un testimonio. Hay algo que tiene que hablar de lo que Cristo hizo por nosotros. Hay algo que tiene que ver con el cambio que Cristo hizo en nosotros. Dice, y de la palabra del testimonio de ellos. ¿De qué tú testificas? ¿Cómo tú presentas a Cristo? ¿Como débil o como el Todopoderoso? El testimonio, de la palabra del testimonio, cuánto tú crees en el poder de Dios, cuánto tú crees que Jesucristo te libertó y te hizo libre, cuánto tú crees que puedes caminar en esa libertad y en esa firmeza. El testimonio, lo que tú confiesas con tu boca,
Lo que tú declaras a tus amigos, a tus amistades en tu casa, de quién es Cristo, cuál es la palabra que estamos hablando. ¿Cuál es tu lenguaje? ¿De derrota? ¿De desánimo? ¿De que no puedo? Que aunque lleva tantos años en el cristianismo, no he podido con esa debilidad. ¿Cuál es esa palabra de testimonio? Cuando la palabra de Dios es poderosa. Cuando tú puedes decir en Cristo soy más que vencedor. Tú puedes vencer la tentación. No te dejes engañar. Dice, está firme con la libertad con que Cristo te hizo libre. ¿Con qué más le vencieron ellos? Que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los que seguían a Jesús, muchos murieron mártires, apedreados, ahorcados, de muchas maneras. Menospreciaron sus vidas. No como la menospreciamos quizás tú y yo. Ellos la menospreciaron hasta la muerte. Prefiero morir antes que ofender a mi Dios. ¿Cuántos pueden decir eso? No muchos. Prefiero morir antes que ofender a mi Dios. Eso significa menospreciar sus vidas. Dura es la palabra de Dios. Fácil es creer que Cristo es mi Salvador. Fácil es creer que Él me bendice cada día. Muy fácil. Hasta los que no creen en Cristo se sienten bendecidos. Pero cuando el Señor habla de que tú y yo debemos de menospreciar nuestras vidas, no importa lo que digan tus amigos, no importa lo que diga la sociedad, no importa si yo tengo que perder mi trabajo, no importa si tengo que dejar esta relación, yo menosprecio mi vida con tal de agradar a Dios. Entonces, ¿cómo es que vamos a vencer? No es porque lo declaremos, es porque lo vivamos. Y tiene que estar incrustado Cristo Jesús. Tiene que haber una convicción de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tiene que haber una convicción de que si yo me pierdo, ¿hacia dónde voy? Creerlo de verdad. Creer que hay un cielo y que hay un infierno. Porque a las personas no quieren que le hablen del infierno, quieren que le hablen del cielo. Pero Cristo habló de esos dos lugares. Nadie quiere menospreciar su vida. Señor, dame que te amen, que tú le caiga bien a todo el mundo. No. Dice que ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, por el testimonio de su palabra, lo que ellos confesaban, decían que Cristo vino en carne a la tierra, que Él murió, que Él resucitó, que Él es el único camino al Padre. Ellos predicaban eso, era el testimonio que daban. Y al mismo tiempo menospreciaron sus vidas. Hasta la muerte. ¿Hasta dónde tú la has menospreciado? ¿Te has sentido mal porque hablan mal de ti? ¿Ya no le hablas a alguien porque te hizo un daño? ¿Estás de acuerdo o dispuesto a dejar pasar por alto, a sufrir la ofensa por causa de Cristo, para que no blasfemes su nombre? Es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos la vida cristiana, la real, la que está escrita en la palabra. No es porque yo lo diga, es porque yo lo viva dando testimonio. Y sabe, mis hermanos, hay recompensa.
Todo esto de menospreciar nuestras vidas, de dejar pasar por alto, de no siempre el que me la hace me la paga. En que quizás hay alguien aquí a la iglesia que tú no le cae bien o él ya no te cae bien y tú prefieres sentarte en aquella línea si ella se siente en esta. ¿Mm? Está firmes con la libertad que Cristo te hizo libre. Y no volvamos al estado de esclavitud. Dice Santiago 1, versículo 12. ¿Qué pasa con aquellas personas que deciden seguir a Cristo, deciden tomarlo en serio y que te dicen religioso, que te dicen que tú exageras, que estamos en la tierra, que Dios puso todas las cosas para que la gocemos? ¿Qué esperanza hay para aquellos que menosprecian sus vidas por causa de Cristo? Dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón o la mujer que soporta la tentación. Dichoso, bienaventurado, cuando soportamos la tentación. Puedo, pero no debo. Todo me es lícito, mas no me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar de nada. Es decir, bienaventurado el varón que soporta la tentación, que no cede a la tentación. Dice, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Cuántos creen que hay una corona de vida? Amén. Amén, iglesia. Amén. Hay una corona de vida, lo dice la palabra de Dios. Y esa corona es, ¿quién la prometió? Dios. ¿Para quiénes? Para los que soportan la tentación. Para los que menosprecian sus vidas por causa del evangelio. Entonces, no eres pobrecita ni te estás perdiendo de nada. Si tú has dejado tu vida antigua, es lo mejor. Si tú te has vestido de ese nuevo hombre creado según Dios, en justicia y en santidad, estás en la mejor parte. Porque para ti está reservada esa corona de vida que Dios ha prometido. Esta vida es pasajera. Hoy estamos, mañana no sabemos. Hay un cielo que nos espera, aquellos que soportamos, que resistimos. Esta es una carrera de resistencia. Amén. Apocalipsis 3:7. Para aquellos que deciden soportar la tentación, para aquellos que deciden vencer al enemigo por medio del testimonio, del buen testimonio. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Está atento, iglesia, a lo que dice este ángel a la iglesia, y hoy lo dice a la iglesia Nueva Vida. Y la introducción que hay de quién está hablando, dice, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ese es el que te va a decir ahora, yo conozco tus obras.
Aquí le habla estaba hablando a la iglesia de Filadelfia, pero hoy su palabra es viva hoy y es para nosotros hoy y somos su iglesia. Entonces dice, yo conozco tus obras. En otras palabras, yo sé lo que tú haces. Yo sé lo que tú piensas. Yo sé esos pensamientos que tú tienes acerca de mí, dice el Señor. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Él te está hablando, ok, yo te conozco, yo sé lo que tú estás luchando. Yo sé cuánto te esfuerza por guardar mi palabra. Que aunque aparentemente eres débil, pero yo sé quién tú eres, te dice el Señor. Y dice que Él te ha abierto una puerta, la cual nadie puede cerrar. A ti que quieres agradar al Señor, que quiere vivir para honrar su nombre, esa puerta que Él ha abierto, nadie la puede cerrar. Porque aunque tú tienes poca fuerza, tú has guardado su palabra y no has negado su nombre. Muy importante. Esa es la descripción. Cuando tú te presentes delante de Dios, Él sabe quién tú eres. Él dice, yo te conozco. Yo te conozco. Y Él sabe si tú guardas su palabra y Él sabe si tú no niegas su nombre. ¿Estarías dispuesto o dispuesta? Así en una compañía, en un trabajo, te dicen, tú no puedes nombrar el nombre de Jesús aquí. No te permito, si hace eso, ¿estás dispuesto a dejar ese trabajo? ¿Estás dispuesto, dispuesta? Así hay un lugar donde tú estás trabajando, que hacen cosas incorrectas, cosas abominables, que se llama pecado. ¿Estás dispuesto a salir de ese lugar? Aunque sea el mejor de los trabajos. Lugares donde hacen cosas y dan cosas que contradicen la palabra de Dios. Pero es mi trabajo, yo no creo en eso y yo no lo hago, pero usted lo está haciendo. Y no está bien delante de Dios. ¿Hasta dónde nosotros estamos dispuestos a honrar a Dios, pase lo que pase? ¿Hasta cuándo, hasta dónde estamos dispuestos? Así tú estás viviendo en una relación que tú sabes que no es lícita, que no está bien. ¿Estás dispuesto o dispuesta a sacrificar ese deseo o ese amor para no ofender a Dios? Él dice, porque tienes poca fuerza y has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Muchas veces negamos el nombre del Señor, no diciéndolo, no creo en Cristo. Lo negamos de muchas maneras, con mal testimonio. Somos cristianos y no testificamos. Muchas maneras de negar el nombre de Cristo. Y por último, dice el versículo 11. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, si es que tienes. Y si no tienes, procura tenerlo, que es la salvación. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El Señor le habla a esta iglesia hoy. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué tienes? ¿Qué tienes dentro de tu corazón?
¿De qué estamos llenos? Y aquí hable para que ninguno tome tu corona, es decir, que pueden quitarte tu corona. Si tú no has retenido, si tú no estás apercibido de que nuestro Señor Jesucristo está pronto para venir. Y sé que podemos decir, eso se ha dicho muchísimos años, pero cada día estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Cada día estamos más cerca. Y si Cristo no viene, Él también nos puede mandar a buscar. ¿Estamos preparados? ¿Estamos firmes en la libertad de Cristo Jesús? ¿Estamos dando buen testimonio? ¿Estamos menospreciando nuestras vidas hasta la muerte? Con tal de agradar a Cristo, con tal de que el mundo pueda decir de ti, ese es o esa es un verdadera hija de Dios, hijo de Dios. ¿Cuál es el mensaje sin palabra que estamos dando? Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Vamos a ponernos de pie, por favor. Aleluya. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. No mires lo que eras, ni codicies lo que tú hacías antes. Por bueno que te pareció, era pecado. Mantente firme con esa libertad que Cristo te hizo libre. Qué bueno, mis hermanos, es poder como uno vivir esa vida plena en Cristo. No sin situaciones, porque mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo, vienen aflicciones, situaciones. Pero qué bueno que en cada una de ellas tú puedas ver a Cristo. Tú puedas verte libre, tú puedas decir, eso que me está pasando es nada comparado con la grandeza de mi Dios. Y no dejarte engañar del enemigo, no dejar que él se burle de ti después que conociste a Cristo. Y si tú no has conocido a Cristo, si tú no has entregado tu corazón al Señor, este es un día que tú lo puedes hacer. Reconocer tu pecado. Reconocer que tú solo no puedes, que necesita el poder del Espíritu Santo para poder vencer. Si tú estás aquí y tú no has recibido a Cristo Jesús en tu corazón, yo te invito en esta hora a que tú me acompañes en esta oración y le diga, Padre Santo, vengo delante de ti en el nombre de Jesús, arrepentido por todos mis pecados. Delante de ti me arrepiento, Señor, de haber ofendido tu nombre. Y te ruego que seas tú perdonándome y limpiándome de toda maldad, de todo pecado, Señor. Yo reconozco al Señor Jesucristo en esta hora como mi Señor y mi Salvador. Yo confieso a Cristo con mi boca de que Él es mi Señor, mi Salvador, que Él vino a la tierra, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Yo recibo hoy el perdón de mis pecados. Recibo a Cristo Jesús como mi Señor, como mi Salvador.
Y Padre, te pido que de hoy en adelante, dile al Señor, me ayudes a vivir una vida que te agrada a ti, a vivir firme. Gracias porque en este día tú me haces libre. Gracias por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Ayúdame a vivir de hoy en adelante para dar gloria a tu nombre. Y aquellos que quizás, aún estando en el Señor, han abusado de esa libertad, de esa gracia de Dios y están jugando y están usando esa libertad como ocasión para la carne, que no están quizás permaneciendo firme en la palabra de Dios. Hoy es un día donde puedes reconciliarte con el Señor, reconocer de dónde caíste y llamarle a eso que está haciendo pecado porque lo es, y arrepentirte. Y dice que la sangre de Cristo Jesús te limpia de todo pecado, de toda maldad. Disfruta de esa libertad con que Cristo te hizo libre y no vuelva a esos yugos de esclavitud donde el enemigo juega contigo y te avergüenza. Hoy es el día de tu salvación, de tu reconciliación. Y ahí donde tú estás, si quieres levantar tu mano, levántala como testimonio de que tú le dices, sí Señor, yo te necesito. Hoy me arrepiento, Señor, porque he menospreciado tu gracia y tu misericordia. No he menospreciado mi vida con tal de agradarte a ti en todo, Señor. Perdóname. Libérame, Señor, de todas estas cosas que me asedian, mentiras, engaños, resentimiento, falta de perdón. Hoy yo vengo delante de ti pidiendo tu misericordia y que tú renueve mi ser. Crea en mí, dile al Señor, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. En el nombre de Jesús, habla con el Señor y te invito que de hoy en adelante tú puedas mantenerte firme con la libertad que Cristo te hizo libre. Permanece en la palabra de Dios. Acude a la sangre de Cristo. Da buen testimonio de quién tú eres. En el nombre de Jesús. Aleluya. Alabemos al Señor. Aleluya.